En estos últimos meses vengo ganando más de déjame que te muestro con exactitud, 377% con Pampa Energía. Y si busco la obligación negociable de YPF, más de un 100%. Obligación negociable, no renta variable. Pero eso es porque yo invertí hace ya algunos meses. La duda es, ¿hoy es demasiado tarde para invertir? Bueno, es lo que vamos a tratar de entender hoy, por lo tanto, empecemos. Este inicio lo quería hacer porque justamente muchos me dicen, Ariel, hay que salir a comprar YPF porque subió un, no sé, 30% en el pre-market del día después de las elecciones y después siguió subiendo. No, no hay que comprar por esa razón. Sí, tal vez haya que comprar por algunas otras, pero no compres algo porque ya subió. Vos tenés que comprar antes de que suba, no después. Entonces, lo que muchos se preguntan es, che, ¿esa suba puede continuar? Y en ese sentido es lo que vamos a ver ahora de 3 acciones que yo les veo gran potencial. La primera de ellas es justamente de la que veníamos hablando, YPF. YPF le veo potencial, sí, pero ten en cuenta lo siguiente. Primero, esto no es recomendación de inversión ni asesoría financiera. Segundo, YPF evidentemente le veo gran potencial, pero también tiene mucho riesgo. Y tercero, es justamente para ahondar un poquito más en este riesgo, no es solamente que es una empresa que no está, o sea, no es privada, sino que pertenece al Estado en gran parte. Eso por un lado. Por otro lado, depende mucho de las regulaciones locales, digamos, de Argentina. A esto sumale también que depende del precio del petróleo. Y por último, que esté en un mercado cíclico. Entonces, este conjunto de cosas hace que la verdad le sea bastante difícil a YPF tener una, o más bien a nosotros los analistas, proyectar un precio real de YPF. Pero te quiero explicar un poquito de por qué YPF creo que le puede llegar a ir bien. Venimos a las pantallas y fíjate lo que tenemos acá. Estos son los estados de resultados, los estados contables en este caso son de resultados de YPF. Pero si no sabes de lo que estoy hablando, olvídate, no hace falta, yo te lo voy a explicar bien fácil. Primero tenemos la parte de revenues, este es el ingreso que genera la compañía. Por ejemplo, vos vas a cargar nafta a una estación de YPF, le pedís que te cargue, no sé, tanque lleno y te cobran 10.700 pesos. Esos 10.700 pesos que vos le pagás a YPF es el revenue, la plata que entra. Pero después obviamente YPF tiene que haber pagado la materia prima, tiene que pagar los servicios, tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar deuda, tiene que pagarle a sus empleados, bueno, tiene que pagar un montón de cosas. Por lo tanto, de lo que vos le pagas, le va descontando todos los gastos hasta terminar con lo que realmente le queda como ganancia a la empresa. Entonces, lo que es ganancia es el net income. Y lo que es esta primera venta, lo que vos terminás pagando a la empresa, que a vos te cobran 10.000 pesos por el tanque lleno, que en realidad seguro es más, pero bueno, 10.000 pesos supongamos, ese es el revenue. Entonces, de revenue de nafta que están cargando, para decirlo fácil, en el último trimestre generó 4.500 millones de dólares. ¿Ok? Es este número que tenemos acá, le vamos a hacer un pequeño zoom para que se vea mejor. Entonces, revenue del último trimestre, 4.500 millones de dólares. Más abajo tenemos el net profit, que es esta ganancia real que estábamos hablando, y en ese mismo periodo la empresa perdió, ojo que está en paréntesis, el número significa que es negativo, entonces en este último trimestre la empresa perdió 137 millones de dólares. Si vamos más hacia la derecha, fíjate lo que tenemos acá. Tenemos los 9 meses, o sea, 3 trimestres, 9 meses de YPF comparando los primeros 9 meses del 2022 contra los primeros 9 meses de este 2023. Y presta atención a lo que tenemos acá. Las ventas, acá te lo hice a la derecha, cayeron un 7%. Pasaron de 14.000 millones de dólares a 13.000 millones de dólares. Y más abajo, en la parte de beneficio o ganancia, quedó de ganancia el año pasado con 1.770 millones de dólares y este año con 584 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que el margen bajó. De hecho, vamos a hacerlo con números. Este 1.770 es lo que le quedó y estos 14.000 millones es lo que realmente ingresó. Entonces, 14.000 que ingresaron y 1.700 que realmente quedaron. Ahora, de cada 100 dólares que ingresaron, ¿cuántos se quedaron? Eso es lo que vamos a calcular ahora. Es muy fácil, dividimos los 1.770 millones que quedaron entre los 14.112 que ingresaron. El resultado lo multiplicamos por 100 y como te está apareciendo en pantalla, ese es el número. Esa cantidad de dólares, es decir, esos 12,5 dólares son los que se queda de ganancia YPF por cada 100 dólares que ingresa. Ahora, si hacemos este mismo cálculo, pero con los valores de este año, vas a ver que ese margen, o sea, esa cantidad de dólares que se quedan
Comparándolo con lo que ingresan, este año bajó. ¿Eso qué significa? Que este año le fue peor a la empresa. No solamente vendió menos, sino que además proporcionalmente ganó menos. Por lo cual, este no es un buen año para YPF, pero así todo vimos un salto abrupto en el precio. De hecho, posterior a las elecciones, su valor total de mercado, es decir, si vos querés comprar la compañía completa, subió de un día para el otro. O sea, posterior a ganar las elecciones, Milei subió $3.000 millones la valoración de YPF en bolsa. Más allá de eso, y para no hacértela demasiado larga, YPF no es que esté en su mejor momento, pero es una empresa que está siendo muy castigada, estaba siendo muy castigada por el mercado, por todos los problemas que yo te dije antes, porque no es del todo privada, que se dice que Milei la va a privatizar, entonces de esta forma ganaría YPF realmente valor en el mercado. A esto sumale que depende del precio del petróleo y si hay problemas con el petróleo, entonces evidentemente tendrá problemas. Tercero, que es una empresa argentina y como toda empresa argentina está regulada, como pasó hace poquitas semanas que nos quedamos sin nafta en el país. Bueno, ese nos quedamos sin nafta hace que la empresa no pueda vender o que si tiene nuevamente reservas no las quiera vender al precio que se lo pone que lo tiene que vender. Bueno, el conjunto de cosas hacen que a las empresas argentinas se las castigue. Entonces están muy subvaluadas. Ahora YPF se puso un poquito mejor valuada. ¿Qué significa esto? Y para traducírtelo bien fácil es: YPF tiene potencial, sí, pero a día de hoy no está barata. Hoy está bien. Depende qué haga Milei cuando asuma, es que YPF va a tener potencial de despegar o no. Por lo cual, si vos realmente crees que Milei puede llegar a hacer las cosas bien, entonces en ese caso le podés poner un poroto, por decirlo de alguna forma. Ahora, otra cosa. Muchos inversores dicen que el año que viene, muchos economistas, analistas, dicen que el año que viene vamos a tener un superávit comercial y un superávit fiscal y vamos a ganar plata de acá y de allá y un blanqueo de dinero y bla, 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 que va a hacer que a Argentina le vaya mejor. Y en parte, o en particular de YPF, que va a explotar vaca muerta, que va a poder exportar un montón y demás. Esto, ojalá que así sea, porque nos va a servir a todos, nos vamos a ver todos beneficiados, pero es importante que entiendas que no necesariamente a las empresas argentinas les va a ir bien si todo sale como está previsto y que además esas cosas que están previstas tampoco tenemos garantías de que vayan a pasar. Por lo cual, ¿yo a YPF le veo potencial? Sí, por dos razones. La primera es porque si Milei hace lo que dice que va a hacer, le va a ir bien a YPF, y la otra es porque, como te decía recién, se espera que tengamos este mercado a favor, por decirlo de alguna forma. Obviamente que el mercado ya descontó esas cosas en el precio de YPF, o sea, de todas las empresas argentinas. No es que va a ser una sorpresa que a Argentina le vaya bien el año que viene, porque es algo que se espera. Ahora bien, como es algo que se espera, no se va a disparar tremendamente el precio, pero sí es probable que tenga una buena suba, justamente porque, si bien es algo que se espera, hay mucho riesgo asociado. Entonces la gente va a invertir cuando tenga menos riesgo y eso va a ser cuando se empiecen a dar bien las cosas. Por lo cual, si vos querés invertir en YPF, el momento era hace unos meses, ya pasó. ¿Querés hacerlo ahora? Puede ser un momento con un riesgo pertinente, pero a futuro hacerlo, de acá a un año hacerlo, probablemente ya sea mucho más tarde. Así que, si vas a invertir, podría ser este el momento. Repito, no es recomendación, sino que es más bien o agarrarlo ahora con el riesgo que tiene, o no lo agarres porque ya va a ser mucho más alto el riesgo. Vamos ahora con la segunda empresa. Esta es Cresud. Cresud es una empresa que se dedica un poco al mercado inmobiliario y un poco al agropecuario. Y vos dirás, Ariel, es completamente agropecuario. Y yo te digo, no, porque el 64% de IRSA, la empresa inmobiliaria, pertenece a Cresud. Entonces está más o menos ahí. De hecho, a ver, para los que son de Buenos Aires o de capital inclusive de Buenos Aires, el Abasto Shopping es de IRSA y el 64% de IRSA es de Cresud. Más o menos como para poner algún local que pueda ser como un shopping, en este caso, que pueda ser conocido por la mayoría. Vamos a ver nuevamente, rápidamente, un poquito de los números. Entonces tenemos, esto está esta vez en pesos, ya no en dólares como estaba YPF. Si comparamos, como habíamos hecho antes, los resultados que tuvo en el último trimestre con los mismos valores respecto al año anterior, nuevamente decrecieron las ventas en pesos, o sea, esto sumale toda la inflación, decrecieron un 5%. Así todo, la empresa, si vamos más abajo a la parte de básicamente el beneficio, la ganancia que hablábamos antes, nos encontramos con el resultado, el beneficio, la ganancia final. Fíjate que esta vez, por más que las ventas cayeron fuertemente un 5% más la inflación, así todo el beneficio pasó de 12.000 millones de pesos a casi 80.000 millones de pesos. O sea, creció un 500%. Por lo cual,
Cresud ahora tiene el desafío de generar más revenue y mantener ese margen. O sea, vender más y ganar más o ganar proporcionalmente lo mismo, que va a representar más al fin y al cabo. Lo que me parece interesante de esta empresa, más allá de que sus demás números, la verdad que están bastante bien, es que, obviamente, las tres empresas tienen ADR, entonces cotizan en Estados Unidos, estamos protegidos contra el tipo de cambio, pero en particular Cresud está valorada de la misma forma que estaba valorada el año pasado. Es decir, por el ratio PER, que no voy a entrar en detalles, si lo querés aprender lo tenés en nuestro curso de análisis fundamental, tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video para poder seguir aprendiendo de todo lo que te estoy mostrando y más. Pero bueno, en definitiva, la empresa está valorada de igual manera que el año pasado. Eso no significa que cueste lo mismo la empresa total, sino que su ratio PER, que repito, no voy a entrar en detalles, pero su ratio PER es el mismo. Lo cual implica que para nosotros sería relativamente atractivo invertir en la empresa porque está barata según este ratio. Y acá, inversores, avisarles, como siempre, les dejamos un Excel en la descripción totalmente gratis para que lo puedan ver, donde van a tener los enlaces a toda la información que yo te estoy pasando de todas estas empresas. Lo vas a tener todo en ese Excel, vas a tener los 3 enlaces. Aprovecha a darle me gusta, comentar, suscribirte, activar la campanita. Para vos es completamente gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creciendo, así que gracias desde ya. Pasamos mientras tanto a la tercera empresa y esta es Pampa Energía, que en particular es una de las que más me gustan. Y acá, antes de avanzar con Pampa, quiero decir lo siguiente. Los bancos iban a ser los primeros afectados por el tema de la dolarización, el no Banco Central. Bueno, había una serie de medidas que proponía Milei que iban a afectar mucho a los bancos. Sin embargo, eso iba a ser en el corto plazo y en el largo era muy probable que se vieran ampliamente beneficiados porque iban a dar más oportunidades de crédito. Eso lo va a permitir al banco financiarse, prestar a mejor tasa, ganar más. En definitiva, no menciono bancos en este video porque hay mucho de qué hablar y se sería demasiado extenso. Si querés que hablemos de bancos y cuál puede ser el que más beneficiado se vea, hacénoslo saber en la descripción de este video y seguramente hagamos o un video o lo subamos a nuestro Instagram, que te lo voy a estar dejando acá a un costado. Habiendo dicho esto, vamos ahora sí a los informes de Pampa Energía, porque como te decía, se espera que Argentina exporte mucha energía el año que viene y bueno, justamente las empresas que producen son las que más beneficiadas se van a ver. Los valores estos están en millones, como podrás ver lo tenemos en millones de pesos y de dólares, año 2023, 2022, todo igual que antes. Y bueno, en este caso 9 meses. Así que vamos a comparar cómo le fue a la empresa. Acuérdate, valores en millones. Los ingresos que generó en el año 2022, o sea, el revenue, fueron de 1.381 millones de dólares. En 2023 fueron de 1.370 millones de dólares. La realidad es que la diferencia proporcionalmente no ha sido tan grande medida en dólares. Más abajo, si nos vamos al resultado del periodo, digamos la ganancia neta como tal, generó el año pasado 346 millones de dólares y este año generó 458 millones de dólares. Repito, vendió un poquito menos, pero ganó bastante más. Eso significa que mejoró el margen. A pesar del contexto en el que nos encontramos en este año, con una inflación extraordinariamente alta en Argentina y bueno, todos los problemas que tenemos, pero la empresa logró crecer. Ahora imagínate lo que puede llegar a ser el año que viene, cuando realmente parecería que vamos a tener un muy buen año, va a crecer mucho Argentina y vamos encima a exportar más todavía, lo cual significa que esta empresa va a recibir más cantidad de ingresos en dólares. Igualmente, y como siempre te digo, todo lo que yo te estoy diciendo, ya el mercado lo tiene puesto en los precios. Para cuando vos te enterás de una noticia, a menos que estés muy metido en el ámbito de las inversiones, pero para cuando vos te enterás, ya es tarde. Entonces, muy atentos a eso. Lo que vos sabés no es nada nuevo para el mercado. Y sé que muchos inversores cuando ven estos videos nos preguntan después en los comentarios, che, pero ¿cómo invierto en esas empresas? O sea, ¿cómo se empieza y demás? Te voy a dejar un curso gratis completamente en las tarjetitas en la descripción de este video para que veas qué es un broker, cómo empezar y demás. Pero te muestro ahora lo fácil que es. Te venís a tu cuenta de Bull Market, si no la tenés, te la podés crear, es gratis. Vas arriba a la derecha donde dice operar, pones cargar orden. Acá pones en qué querés invertir, supongamos YPF. Vas a ver que me aparece YPFD más abajo, este es el nombre real. Y acá, bueno, te va a decir básicamente cuánto cuesta. En este caso cuesta 17.000 pesos cada una de las acciones de YPF. Entonces yo pongo quiero comprar una, quiero pagar, por ejemplo, 16.500. Entonces si el precio, que está ahora 17.000, pero alguien me quiere vender a 16.500 porque el precio cayó, entonces voy a comprar a 16.500. Bueno, es simplemente cargar esto, después le pones enviar y listo, pero ya está explicado más en detalle en el curso, como te digo, gratis. Sin embargo, esto es así de sencillo. Habiendo dejado esto en claro, acá tenés el curso, aprovecha a hacerlo y no te olvides de suscribirte para seguir apoyándonos. Muchas gracias, inversores, y ahí nos vemos.